Bienvenido a Pre Online. En la clase de hoy día, en la clase 11, vamos a revisar la reactividad de compuestos orgánicos, primera parte. Ya habíamos hablado un poco de la química del carbono, ya cuál era su gran característica, tanto química como física, y una de ellas, muy importante, que podía formar larga cadena carbono-carbono. Luego habíamos hablado muchas clases sobre la nomenclatura de cómo nombrar o poder nombrar moléculas orgánicas, particularmente hidrocarburos. Pero faltaba hablar de la reactividad, cómo más o menos reaccionan estas moléculas. Para entender un poco cómo reaccionan las moléculas orgánicas, hay que entender en primer lugar qué ocurre en una reacción química. En una reacción química tengo dos posibilidades, que generalmente ocurren las dos. Una vez que tengo dos sustratos que reaccionan, se rompen enlaces. ¿Para qué? Para formar nuevos enlaces. En química orgánica hay que entender muy bien cómo se generan las rupturas. En química orgánica tengo dos tipos de rupturas. Una va a ser una ruptura homolítica y otra va a ser una ruptura heterolítica. Va a influir en qué tipo de ruptura que tenga un hidrocarburo para generar especies distintas. Cuando hablamos de ruptura homolítica, como aparece en la imagen, tengo un enlace carbono-carbono, ¿ya? Da lo mismo con que esté enlazado, pero tengo un enlace carbono-carbono que se rompe. El nombre me dice todo, homolíticamente, vale decir de una forma simétrica. Se rompe el enlace, acuérdense que acá habían dos electrones de carbono por un enlace covalente, compartiéndose, se rompe y esto genera entonces dos carbonos, ¿cierto? Ya no enlazados, y cada carbono, que es lo fundamental, se lleva su propio electrón del enlace y por lo tanto queda con un electrón desapareado que no está formando enlace. A estas especies, cuando tengo una ruptura homolítica, es clásico que se formen radicales libres. ¿Ya? Entonces, siempre en una ruptura homolítica se forma radicales libres, vale decir, un carbono con un electrón desapareado. Nuestro segundo caso es una ruptura heterolítica. Acá, nuevamente el nombre es bastante ilustrativo, porque si es heterolítica, estamos señalando que es asimétrica, ¿ya? Ahora, ¿qué trae con eso como consecuencia? ¿Qué producto forma? Si es asimétrica la ruptura, uno de los dos carbonos, en este caso como ejemplo da lo mismo cual, pero uno de los dos se queda con el par de electrones. Entonces, un carbono se queda con el par de electrones y el otro se queda sin ese par de electrones. Piensa usted que la ruptura se hace por así, por acá, ¿ya? Esto genera como producto, como se ve en la imagen, un carbono que se quedó sin su electrón, por tanto se convierte en un catión, que en química orgánica se conoce como un carbocatión, y el otro carbono se queda con el par de electrones. Le podemos asignar una letra negativa, un signo negativo, para señalar que es un anión o que se quedó con ese electrón, y esta especie se conoce entonces como un carboanión. Bien, estos entonces son los principales productos cuando una vez se inicia la reacción se rompe el enlace y forman estos productos. Estos sustratos varía su reactividad dependiendo de otros factores, pero participan generalmente en las reacciones orgánicas, ¿no? Ahora, para yo poder reaccionar estas especies que provienen de un hidrocarburo, yo necesito otro sustrato, otra cosa que lo haga reaccionar, otro que ataque y genere estas rupturas, o que sencillamente se una a un carbón, por ejemplo un carbocatión o un carbonión. Y estos sustratos, estos reactivos, se conocen como, se clasifican en dos grupos, como electrofílicos o ionucleofílicos. Vamos a ver las grandes características de los electrófilos y de los nucleófilos. Los electrófilos son especies que el nombre también es muy ilustrativo. Dice que son electrófilos, ¿por qué? Porque tienen una atracción hacia electrones, pero no particularmente a los electrones, sino a la carga negativa, ¿ya? Entonces son especies que tienen una afinidad muy grande a lo negativo. Ahora, ¿por qué tiene una afinidad a lo negativo? Porque por sí ellos mismos carecen
de electrones. Entonces una definición más o menos general de los electrófilos son reactivos que tienen una baja densidad electrónica y por lo tanto andan buscando electrones. Por eso el nombre de electrófilos, atracción hacia los electrones. El otro grupo importante son los nucleófilos. Los nucleófilos son especies que tienen atracción, ahí dice núcleo, pero no particularmente el núcleo, sino a centros positivos, ¿ya? Porque el núcleo en un átomo simboliza el signo positivo. Entonces es una especie que tiene atracción hacia los centros positivos. Una definición general de los nucleófilos es que son átomos o grupos de átomos con una alta densidad electrónica. ¿Ya? Tienen una alta densidad electrónica, por lo tanto andan buscando centro positivo para compartir esa alta densidad electrónica. En la tabla se registran los grandes, tanto electrófilos como los nucleófilos, los más comunes. Entonces, ya tenemos nuestros hidrocarburos, ¿cierto?, que reaccionarán en alguna medida, en algún punto, con estos reactivos que habíamos señalado, tanto los electrófilos o nucleófilos, y generando un sinfín de reacciones. En esta clase vamos a ver tres tipos de reacciones. Vamos a ver las reacciones de adición, ¿sí?, las grandes características que tiene. Vamos a ver las reacciones de eliminación, también las grandes características de ese tipo de reacción. Y también vamos a revisar entonces nuestra tercera reacción, que es de sustitución. ¿Ya? ¿Qué ocurre en una reacción de sustitución? Como primer tipo de reacción vamos a revisar la reacción de adición. ¿Ya? ¿Cuándo ocurre una reacción de adición? Yo tengo que tener como requisito alguna insaturación en el hidrocarburo. Ustedes me preguntarán qué significa una insaturación. Cuando hablo de insaturación estoy hablando principalmente de un doble o triple enlace. Entonces, como requisito fundamental para tener una reacción de adición, el sustrato orgánico debe tener algún doble o triple enlace. Generalmente o más comúnmente es un doble enlace. Esto va a reaccionar entonces con un reactivo, lo voy a simbolizar XY, ¿cierto? Y la característica, el mecanismo general de este tipo de reacción que ocurre siempre es que este doble enlace se rompe, ¿ya? Y se forma un enlace simple, ¿ya? Entonces de un enlace doble paso como producto a tener un enlace simple. ¿Por qué? Y ahí va el nombre, porque le estoy adicionando grupos, átomos o grupos de átomos, ¿ya? Entonces un mecanismo general acá, si yo continúo por acá, este doble enlace se rompe formando un enlace simple. Si se dan cuenta, si este doble enlace pasa a ser un enlace simple, a cada carbono le queda disponible un enlace por formar. ¿Y con quién lo va a formar? Bueno, precisamente con los reactivos que reaccionaron con este sustrato orgánico, con YX. ¿Cierto? Entonces este es el mecanismo general de una reacción de adición. Así se puede identificar. Tengo alguna insaturación que se rompe para formar un enlace simple. ¿Por qué? Porque le estoy adicionando dos grupos. En la imagen se ve un ejemplo de este tipo de reacción. Por acá. Se ve lo siguiente. Ahí tengo la insaturación. Tengo un hidrógeno acá, tengo un CH3 y acá tengo un hidrógeno. Esto va a reaccionar con este reactivo. ¿Ya? Que es el agua, pero lo estamos escribiendo así para que quede un poquito más ilustrativo. Y se genera un producto. Lo importante acá es saber qué producto se va a formar. El agua, voy a hablar un poquito del agua. El agua está construido, como está escrito así, con un OH y un hidrógeno. El OH, si es que se rompe este enlace, queda convertido en un anión, que es muy conocido este anión como anión hidroxilo, y el hidrógeno, cuando pierde ese protón, porque se lo da al OH, queda convertido en un catión, que cuando queda esto se conoce como protón, comúnmente se conoce como protón. Acá es importante entender que este OH actúa como un nucleófilo y este como un electrófilo. Vamos a poner una E nomás, ¿cierto? Bien, entonces
Entonces, ¿cómo es el mecanismo general en una reacción de adición? Habíamos dicho entonces que este doble enlace se rompía para formar un enlace simple. Entonces, como primer producto o intermediario, vamos a tener este carbono, ¿cierto? Carbono-carbono. Este doble enlace desaparece, se rompe para formar un enlace simple. Eso es lo nuevo. ¿Qué más? Tengo, acá tenía un CH3, un protón, o sea, un hidrógeno y un hidrógeno. Si se dan cuenta, acá cada carbono le queda por formar un enlace. Acuérdense que los carbonos son tetravalentes, vale decir, forman 4 enlaces. ¿Con quién va a formar un enlace el carbono? Un carbono y el otro carbono. Bueno, ¿con quién lo va a formar? Precisamente con un electrófilo y un nucleófilo. Lo importante acá es saber dónde se va a ir el protón y dónde se va a ir el OH, en cuál de los dos carbonos. Y acá aparece una regla que se conoce como la regla de Markovnikov, que dice algo muy sencillo. Dice que el hidrógeno, o sea, este hidrógeno, o el protón, se va a ir al carbono que contenga más hidrógenos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo busco entre estos dos carbonos que participó inicialmente en el doble enlace, para convertirse en un enlace simple, ¿cuál de estos dos carbonos tiene más hidrógeno enlazado a él? Este carbono tiene un hidrógeno enlazado a él y acá no tiene 3 más, sino está enlazado a otro carbono. Por lo tanto, este carbono en particular está enlazado a un solo hidrógeno, ¿ya? A ese. En cambio, este segundo carbono está enlazado a 2 hidrógenos. Está enlazado a este hidrógeno y a este otro. Entonces, entre estos dos carbonos, el carbono que está enlazado a más hidrógeno es este segundo carbono. Entonces, lo que dice la regla es que este hidrógeno se va a enlazar a este y por deducción el OH se va para acá, formando como producto final lo siguiente. Lo voy a anotar acá mismo para que quede claro. Entonces ustedes ya saben dónde se fue cada reactivo. Voy a escribir con azul. Acá este carbono se va con el hidrógeno, respetando la regla de Markovnikov. Y este otro carbono se va con el OH. Entonces acá este se me fue para acá y ese se me fue para acá. Bien, entonces este es un ejemplo de una reacción clásica de adición. Vuelvo a repetir, como mecanismo general para reconocer una reacción de adición, en que el doble enlace o triple enlace de alguna insaturación se rompe para formar como resultado final un enlace simple. ¿Por qué? Porque le adiciono dos grupos. Como segunda tipo de reacción que vamos a revisar, encontramos la reacción de sustitución. La reacción de sustitución, en mecanismo general, tengo un sustrato orgánico que posee algún grupo, ¿ya? Por ejemplo, como aparece en la imagen, puedo tener esto y acá puedo tener un grupo, ¿ya? Que posee un átomo o un grupo de átomos. Va a llegar un nucleófilo, por ejemplo, ¿ya? ¿Y qué va a ocurrir como mecanismo general? Y el nombre me dice todo, sustituye. Va a llegar un nucleófilo, va a sacar ese grupo y va a entrar el nucleófilo, ¿no? O electrófilo, dependiendo qué caso tengo. Entonces este es el mecanismo general. Se me va ahí, ¿por qué? Porque es sustituido por otro grupo. Se me va ahí y entra, en este caso en particular, el nucleófilo. Y el I se me va de la estructura orgánica, ¿no? Así que el mecanismo general también es relativamente fácil de identificarlo. Tengo un sustrato orgánico que tiene algún grupo, ese grupo se me va, ¿por qué? Porque llega otro grupo. En la reacción de sustitución encontramos dos tipos de sustituciones. Encontramos sustitución electrofílica y encontramos también sustituciones nucleofílicas. Partamos explicando un poco las sustituciones electrofílicas. Para encontrar sustituciones electrofílicas, generalmente y casi siempre se encuentran en sustratos aromáticos y particularmente en un benceno, por ejemplo. De esta forma, ¿no? Entonces, como se aprecia en la imagen, esto va a ser atacado
por un reactivo que está conformado por un electrófilo y un nucleófilo. Y como estamos hablando de sustitución electrofílica, el que va a entrar a reemplazar un átomo de hidrógeno en este caso va a ser el electrófilo. Llega el electrófilo y ataca. Acuérdense que el benceno está construido por 6 átomos de carbono y por 6 átomos de hidrógeno. Entonces, ataca el electrófilo y el hidrógeno se va. Como resultado final, entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos también el mismo benceno. El mismo benceno, pero ahora en vez del hidrógeno, que se me fue, entra el electrófilo. Entonces, esta es el tipo de sustitución electrofílica. Es muy fácil identificarlo, ¿por qué? Porque siempre se da en sistemas aromáticos, y particularmente en el benceno. Si ocurre un mecanismo en el benceno, y no hay otra posibilidad de ser sustitución electrofílica. Aparte de la sustitución electrofílica, también encontramos las reacciones de sustitución nucleofílicas. ¿Ya? Y se llaman nucleofílicas, ¿por qué? Porque va a entrar un nucleófilo para sacar otro nucleófilo. Y acá encontramos de dos tipos. La sustitución nucleofílica bimolecular, ¿ya? O más conocida como SN2, y la reacción monomolecular, conocida como SN1. Vamos a partir explicando las reacciones bimoleculares, SN2. En el ejemplo aparece lo siguiente. Tengo un átomo de carbono enlazado a esto. Tengo un átomo de yodo. Y por acá tengo otro átomo de hidrógeno. Esto va a ser atacado por el ion hidroxilo. De esta forma. Entonces, ¿cuáles son las grandes características de la sustitución bimolecular? En primer lugar, el sustrato orgánico es atacado por un nucleófilo fuerte. Por excelencia, uno de los nucleófilos más fuertes es el ion hidroxilo. Otra característica importante de las SN2 es que se ocurre en un solo paso, ¿ya? Vale decir, en una reacción rápida. En el mismo tiempo que llega el nucleófilo, se va el otro grupo, que formaba parte inicialmente del sustrato orgánico. Y por eso se conoce que, como es un solo paso, como lo que ocurre en la reacción, se dice que es concertada. Ahora, para que quede un poquito más claro, voy a colocar el yodo para el otro lado, para que se entienda cómo ocurre esto. Ahí y ahí. Bien. Entonces, el mecanismo general y el producto ya más o menos lo pueden anticipar. En el mismo tiempo que llegue el nucleófilo a atacar a este carbono, este enlace se va o se rompe, ¿ya? Entonces, como producto final, y esto ocurre en un solo paso, entonces como producto final, el OH llega a reemplazar el yodo y el yodo se va. Y se va de forma de yoduro, ¿ya? Entonces este es el mecanismo general en una reacción SN2. Entra el nucleófilo y se va el otro nucleófilo, ¿ya? Y esto se hace en forma concertada, vale decir, en un solo paso. Las reacciones NS1, las bimoleculares, tienen ciertas cosas distintas al SN2, obviamente. El primero de ellos es que se realiza en un paso lento, en realidad se hace en 2 pasos, ¿ya? Por eso la reacción es un poco más lenta. ¿Y eso por qué? Porque tenemos un nucleófilo más débil. Ya no es concertada la reacción. Entonces, un mecanismo general, para que entiendan lo que ocurre en una SN1, es lo siguiente. En la primera etapa tengo un carbono, como se ve en la imagen, que está unido a diferentes cadenas de carbono, ¿cierto? Y tiene un nucleófilo, ¿ya? Que lo vamos a simbolizar con la letra X. El primer paso, entonces, va a ocurrir cuando este nucleófilo se va. Aún no entra el otro nucleófilo, solamente este nucleófilo se va del sustrato orgánico, dado ciertas circunstancias. ¿Qué se genera entonces?
se genera el mismo carbono. Como este enlace se va y los electrones del enlace se van al nucleófilo, esto se convierte en un carbocatión. Y además tengo el X negativo. Entonces este es el primer paso, ¿ya? No ocurre de forma inmediata como pasaba en el NC2. Acá tiene que pasar esto primero. Como segundo paso, tengo este sustrato, ¿ya? El carbocatión. Lo hacemos acá. Y va a llegar un nucleófilo. Y acá se va a generar el ataque. Acuérdense que los nucleófilos, por definición, tienen atracción hacia centros positivos. Y qué mejor que tener un carbocatión. Entonces acá ataca al carbono y se genera el siguiente producto. Si se dan cuenta, el mecanismo sigue siendo el mismo. Se va un grupo, ¿para qué? Para entrar otro. Sale un grupo sustituido por otro grupo, ¿ya? Y como estamos hablando de sustitución nucleofílica, sale un nucleófilo para entrar otro nucleófilo, ¿no? Entonces estos son los mecanismos generales para reacciones de sustitución. Tanto SN2, que es la rápida, como la SN1. Si seguimos avanzando, como tercer tipo de reacción encontramos las reacciones de eliminación. La reacción de eliminación también es simple identificarlo. ¿Por qué? Porque el paso contrario, todo lo contrario a una reacción de adición. ¿Se acordaban que las reacciones de adición yo tenía que tener alguna insaturación, un doble o triple enlace? ¿Para qué? Para que ese doble enlace o triple enlace se rompiera, se formaba un enlace simple. ¿Por qué? Por la adición de dos grupos. Acá pasa todo lo contrario. No tengo insaturaciones, está una molécula saturadas, vale decir puro enlace simple. Se eliminan dos grupos, por eso el nombre de eliminación, se eliminan dos grupos y ahí se forma una insaturación, un doble enlace, por ejemplo. En la presentación se ve el siguiente ejemplo. Tengo un hidrógeno, un carbono, y un OH, ¿cierto? Que dadas ciertas circunstancias, esta molécula va a perder agua. Vale decir, para que pierda agua, se me va a ir el OH y se me va a ir este hidrógeno, ¿verdad? Si se me van, esta especie se me van, voy a tener lo siguiente. Voy a tener carbono, carbono, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Se dan cuenta que una vez que se fue tanto el hidrógeno como el OH, cada carbono quedó con 3 enlaces, vale decir, cada carbono tiene que formar un enlace más para ser estable. Y ahí va la formación del doble enlace. Entonces, tenemos esta forma y ahí se genera la insaturación. Todo lo contrario a las reacciones de adición. Y aparte de formar este sustrato nuevo, si estas dos cosas se unen, forman también agua. Entonces, para identificar una reacción de eliminación también hay que ser bien observadores. Debo tener como sustrato inicial una molécula saturada, vale decir puro enlace simple. Una vez que se van estos dos grupos, se forma una nueva insaturación, un nuevo doble enlace o triple enlace, dependiendo del caso. Entonces, con lo que hemos hablado hasta el momento, podemos resolver estos problemas. El primer problema, problema 1, dice lo siguiente. Me dan una reacción química, una reacción orgánica, y me piden poder identificar qué tipo de reacción es. Entonces, ¿cuál es? Tengo lo siguiente. Tengo un CH3, tengo un CH2, tengo el bromo más NaOH, y se forma, me dan el producto. Voy a escribirlo acá. Me dice que el producto es CH3, CH2, OH más NBr. Entonces hay que pensar qué tipo de reacción ocurre para que estas dos especies, una vez que reaccionan, forman este producto, este sustrato orgánico como producto y además esta sal, ¿ya? Entonces pensemos. Acá, el sustrato orgánico, la gran característica de este sustrato orgánico es que tiene bromo.
Y este sustrato orgánico, donde tiene el bromo, o donde encontramos el bromo, va a reaccionar con esta sal, el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio está conformado por un catión de sodio y el anión hidroxilo. ¿Ya? Si se dan cuenta, el producto ya no tengo el bromo, se me fue el bromo. ¿Y qué entró? Entró el OH. Por lo tanto, piensen, se me fue un grupo y entró otro grupo. Vale decir, sí o sí, esta reacción va a ser de sustitución. Pero yo encontraba dos tipos de sustituciones. Encontraba la sustitución electrofílica y la sustitución nucleofílica. Y acá hay que tener los conceptos claros. La sustitución electrofílica, por ejemplo, yo necesito sí o sí un sistema aromático. ¿Ya? Vale decir, un benceno, por ejemplo. En este caso no tengo un benceno, así que descarto al tiro esa posibilidad. No puede ser sustitución electrofílica. Así que lo que queda es una sustitución nucleofílica. Por esa razón de descarte y porque piensen, el bromo, al ser más electronegativo que el carbono, por ejemplo, y al ser un halogenuro, se comporta como un nucleófilo. ¿Ya? Se me va un nucleófilo, que viene siendo el bromo, y entra otro nucleófilo muy fuerte como es el OH. Por lo tanto, si se me va un nucleófilo y entra otro nucleófilo, no tengo otra posibilidad de ser una sustitución nucleofílica. La alternativa correcta para este caso va a ser la C. En el problema 2 también me aparece una reacción orgánica donde me aparecen los sustratos iniciales y el producto final. Y hay que identificar qué tipo de reacción ocurrió para formar dicho producto. Y acá, nuevamente hay que entender un poco el mecanismo. Si uno tiene los conceptos claros, es muy fácil identificar qué tipo de reacción ocurre. ¿Qué tengo? Tengo un CH3. En la imagen de la presentación aparece el CHO, pero nosotros ya sabemos que el CHO es un aldehído. ¿Cierto? Sabemos que es un aldehído. Y esto entonces reacciona con este compuesto para formar ¿qué cosa? Voy a anotarlo por acá, abajo. Para formar un único producto. Tengo CH3, C, OH, H, SN. ¿Ya? Entonces, este es el producto que se forma en virtud de estos dos, de este sustrato orgánico y este reactivo. ¿Ya? Entonces hay que identificar qué tipo de reacción ocurre. Pensemos, el sustrato orgánico, la gran característica, aparte de tener un aldehído, es que tiene un doble enlace, conformado entre un carbono y un oxígeno, pero está el doble enlace, ¿cierto? Y una vez que se reacciona, pasa a ser un nuevo sustrato orgánico donde la característica que tenía el sustrato inicial ya no está en el producto final. Vale decir, el doble enlace desapareció, pasando a ser un enlace simple. Y ahora, ¿por qué pasa a ser un enlace simple? Porque yo le adicioné dos grupos. ¿Qué grupos? Si se dan cuenta, le agregué el hidrógeno y le agregué el grupo ciano. ¿Dónde se fueron? Si esto pasa a ser un enlace simple, le queda disponible al carbono un enlace más y al oxígeno también le queda disponible un enlace más. Entonces, este hidrógeno se me fue acá, formando un grupo alcohol, ¿cierto? Ahí se me fue el grupo, el hidrógeno. Y el cianuro, como al carbono le quedó un enlace disponible, al momento de esto pasar a ser un enlace simple, se unió directamente al carbono. Entonces la alternativa correcta para este problema es la A. Es una reacción de adición. Cumple con todos los requisitos. Tener una insaturación al inicio y tener una molécula saturada al final. Con esto entonces hemos hablado de las características muy general de las reacciones orgánicas. Hablamos al principio entender los productos que se forman, tanto la ruptura homolítica como la heterolítica. Hablamos también de los reactivos, qué reactivos participan en una reacción orgánica, que se clasifican principalmente en dos grupos: los electrófilos, que tienen atracción hacia centro positivo, porque le faltan, hacia centro negativo, porque le faltan electrones, y los nucleófilos, que tienen atracción hacia centros positivos. ¿Por qué? Porque tienen una excesiva densidad electrónica. Y vimos tres tipos de reacciones orgánicas, que son las características: la de eliminación, cuando tenía una molécula saturada,
que se eliminaban dos grupos para formar una saturación, un doble enlace por ejemplo. Hablamos también de las reacciones de sustitución, cuando se me va un grupo y entra un nuevo grupo. Y las reacciones de adición, que tengo una insaturación, que una vez que reacciona pasa a ser una saturación, un enlace simple. ¿Por qué? Porque le estoy adicionando dos grupos. Bien, con esto entonces damos por finalizada esta primera parte de reactividad orgánica. Muchas gracias por ver Pre Online.